Hola amigos, continuamos con el estudio del libro de constelación familiar y hoy vamos con el capítulo 7, los tíos. Como siempre, vamos a empezar con la oración de inicio. Josep, Sí, muchas gracias. Bueno, Maestro Jesús, bien sabes que nos encontramos aquí con las ganas de aprender. Muchas veces, bien sabes que hay muchos problemas en familias separadas, alejadas unos de otros, y sin embargo, con esto, con estas lecturas, nos encantaría poder comprender cuál es la responsabilidad del hábito que deberíamos de tener siempre en mirando lo mejor para todos. Así, Maestro, ayúdanos, por favor, a entender y comprender lo que nos explica Joana. Bien sabes que nosotros miraremos de ampliar para los demás y también para nosotros porque es necesario que lleguemos a comprender estas lecturas tan maravillosas para el mundo, para la humanidad. Ayúdanos, por favor, en, en nuestras casas, en nuestras familias, para que haya paz y armonía. Por esto tenemos la ilusión de estudiar para ir cambiando hábitos e ir reformando nuestra vida, siempre para mejor. Gracias, Maestro Jesús, y te agradecemos el apoyo y la gran ayuda que nos ofreces. Gracias. gracias. Los tíos. Aunque raramente residan en el mismo espacio doméstico, los tíos constituyen vínculos de mucha fuerza en la constelación familiar. Este sucede que la consanguinidad estrecha los lazos que debe existir entre todos sus miembros, impone sentimientos de fraternidad y respeto que trabajan a favor de la armonía general. Bueno, nos damos cuenta que muchas veces decimos, ¿no? Es que los tíos vienen de fuera, a veces, en muchas ocasiones, los mismos tíos vienen de otras familias, ¿no? Pero pensemos que lo más importante de lo que estamos leyendo, dice, impone sentimientos de fraternidad y de respeto, no de separación, de peleas, de discordia, sino impone sentimientos de fraternidad y respeto que trabajan a favor de la armonía general. Por lo tanto, lo más importante en este caso de los tíos, también de los hermanos, como hemos leído, ¿no? Vayamos a unificar nuestra familia, que trabajan a favor de la armonía general. Miremos de unificarnos y no perder el respeto mutuo entre unos y otros. Siempre los habrá, en todas las familias las hay, gente difícil y complicada, pero son gente que creo que ahora más adelante sale, en la cual necesitan más ayuda y confianza y control para que castigo y separación. Por tanto, tenemos la familia que lo más importante de todo es esta armonía que hemos y fraternidad que hemos de coordinar entre todos. Esto no significa que sean espíritus simpáticos entre sí, pues casi siempre proceden de otros grupos, que experimentan la convivencia en un nuevo grupo, preparándose para los futuros compromisos en la sociedad globalizada. Por la ley natural del amor, cuando fallecen los padres, los hermanos de aquellos que sobreviven tienen el deber de amparar, en la medida de lo posible, a la familia que quedó en la orfandad, tratando de disminuir las luchas y los testimonios que padecen los que sufren la nostalgia, la falta física de apoyo y experimentan compromisos para los cuales no siempre están preparados. Ese amparo no debe basarse apenas en la contribución económica, cuando el caso lo requiera, sino sobre todo en la orientación moral y en la participación emocional con el grupo familiar momentáneamente desorganizada, además de la nostalgia que sufren los que quedan en el cuerpo físico ante la partida del ser querido, base del sustento doméstico, surgen dificultades materiales inmediatas que aturden y complican aún más el cuadro de dolor reinante. La necesidad de auxilio y de sustento se impone de inmediato y siempre son muy bien recibidos. Un compromiso de tal naturaleza predispone al individuo al servicio del amor al prójimo que está menos próximo, a trabajar en favor del grupo social sin intereses mezquinos
ni predominio del egoísmo, iniciándolo en la intimidad de una constelación menor como la familiar. Verdadero entrenamiento de solidaridad, la opción de servir al clan en el cual se renació es una bendición de incalculable significado para la formación y el crecimiento del carácter que eleva al ser humano por encima de la clase convencional. Al amar a aquellos que se vinculan a él a través de los fuertes lazos familiares, resulta más fácil ampliar el círculo de afectividad hacia otros que también están necesitados, desarrollando la fraternidad legítima, hermana generosa de la caridad en su sentido más elevado. Todos se encuentran en el mundo ligados a sagrados deberes que no pueden menospreciar y que forman parte de un programa de evolución en el rumbo del amor sí, perdón, que es el océano hacia el cual fluyen todos los ríos del afecto humano. Bueno, aquí nos detenemos un poquitín que vemos que dice todos nos encontramos o todos se encuentran en el mundo ligados a sagrados deberes. Sepamos que estamos todos juntos por una gran necesidad, porque el mundo espiritual por necesidad, ha decidido que nos encontremos juntos. De esta manera, siempre para mejorarnos, para darnos la mano, no para pelearnos, no para criticarnos, para darnos la mano, que no pueden menospreciar, no hemos de menospreciar aquellos que aunque sean difíciles, aunque sean complicados, no vayamos a despreciar y que forman parte de un programa de evolución en el rumbo del amor universal. Estos tíos que están posiblemente vienen de fuera, también forman parte de este programa de evolución en el rumbo del amor universal. No rechacemos estas familias, no rompamos a veces, porque muchas veces ocurre, ¿no? Que entre las mismas familias hay el yerno, hay el hermano, hay el fulano, hay el tío que me ha dicho que... Y muchas veces nos apartamos. La verdad es que siempre vamos a tener problemas, y más aún en la familia, porque recordemos que son los que están más necesitados, reencarnamos juntos. O sea, no, lo que no deberíamos de hacer, en casos extras, siempre hay aquel caso que es difícil de unificar o de aceptar, pero miremos eh, de acercarnos mutuamente unos con otros porque es el programa que hay de evolución que el mundo espiritual ha preparado para nosotros. Si rompemos todo esto, estamos rompiendo las ataduras que del mundo espiritual se prepararon. O sea que seamos un poquitín responsables y miremos de hacer esta piña que tantas veces hablo, de que ojalá pudiéramos tener este amor, esta concordia entre todos, ¿no? Esta tolerancia, que nadie hay igual, y es verdad, nadie hay igual. Nos gustaría que todos pensáramos como nosotros, pero no es cierto porque todos tenemos un bagaje espiritual distinto unos de otros, todos tenemos un carácter distinto unos de otros. O sea que aceptemos a los demás tal como son y miremos de unificar siempre que podamos la familia. Aquí, José, perdona también, estamos hablando. Estamos viendo a los tíos como otras personas, pero también tenemos que pensar que nosotros, en cierta manera, también estamos en posición de esos tíos, también somos tíos, también, o habrá, ¿no? Personas que también tenemos sobrinos. Entonces, cuando habla, lo que acabamos de leer, cuando habla de que los tíos, cuando faltan los padres, no solo tienen responsabilidad material, ¿no? Que la responsabilidad va mucho más allá de la material. También nos tenemos que poner nosotros, si tenemos sobrinos, que en el caso de que faltaran esos padres, nuestra responsabilidad no es solo material, va mucho más allá, que nos ponemos nosotros también, ¿verdad? No es solo ver a los tíos como algo externo, sino que si nosotros estamos en esa posición de que somos tíos, también asumir esa responsabilidad que llegado el caso tendremos no solo material. Y sí, es así.
también pensar que nosotros también seremos tíos, por lo tanto, saber qué es lo que tenemos que aportar en beneficio de todos, de la unidad de la familia. Y recordemos que sabemos que hay en familias donde hay peleas, ¿no? Y en Navidad, que es cuando más se debería de unificar la familia, siempre está el yerno, siempre está la otra persona que no es afín a nosotros, donde trae problemas y donde hay peleas. Recordemos que estos graves problemas que a veces se vive entre la misma familia, los mayores, los adultos, podemos, entre comillas, bueno, aceptarlo o no. Pero pensemos que también muchas veces hay niños en que están escuchando, que les encantaría que escuchar o darse cuenta de la fraternidad, de la paz, del bienestar, que está toda la familia unida, ¿no? Les encantaría a ellos, porque cuando hay entre los padres discordias, los mismos hijos ya se aturden y les estamos creando un gran problema. Imaginemos en la familia y cuando a veces nos peleamos, ojalá esto no ocurriera nunca, pero hemos de tocar los pies a tierra y sabemos que esto ocurre, ¿no? Entonces, recordemos que también hay aquellos niños que no están sin decir nada, nos están observando y pensemos que esto es para ellos es como una enfermedad. Ujú. Si tienen el compromiso de amar incluso a aquellos que se convierten en enemigos, adversarios o verdugos, ¿cómo olvidar a los espíritus que renacen en el grupo familiar sometidos a deberes que trascienden la comprensión inmediata? Bueno, aquí podríamos añadir o recordar un poquitín las enseñanzas de Jesús que nos enseña, ¿no? Que tenemos un compromiso de amar incluso a aquellos que se convierten en enemigos, adversarios o verdugos. Bien, recordemos este evangelio. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi enemigo, ¿no? A mi hermano. ¿Hasta 7 veces? No, te digo siempre. Por lo tanto, si tenemos este compromiso nosotros, espíritas cristianos, ¿cómo vamos a olvidar a los espíritus que renacen en el grupo familiar que sabemos que está preparado del mundo espiritual? Si tenemos este compromiso con la gente de la calle, con aquellos que no nos llevamos bien, que hacemos el esfuerzo para poder para poner calma en ellos y poner un poquitín de paz, cuanto más tenemos que hacer el esfuerzo cuando esto ocurre dentro de la misma familia. Y es verdad que hemos dicho que hay gente complicada y difícil, pero no nos rindamos, porque lo más importante es siempre el querernos superar y el querer resolver los problemas. Los tíos, por lo tanto, son también los protectores y amigos más experimentados, que están al servicio de la vida cuando las circunstancias así lo imponen, no solo cuando se produce la desencarnación de uno o de ambos progenitores, sino durante todo el periodo carnal, al participar de las actividades domésticas en el intento de preservar los lazos de familia, sustentándose recíprocamente en el aspecto moral y social al mismo tiempo que permiten la relación edificante entre sus descendientes, en la condición de primos que son hermanos biológicos más distantes unos de otros. La sabiduría humana con la cual fue constituida la constelación familiar, partiendo del centro, que son los padres, y extendiéndose generación tras generación, permite una confortable unión de parentesco generador de amistad y aprendizaje humano. La figura de los tíos es significativa en la vida infantil, debido a que poseen conocimientos, sabiduría, experiencias, seguridad y afectividad para el niño aún imposibilitado de entender el proceso del vínculo consanguíneo. Es muy oportuno, por lo tanto, que los lazos de unión permanezcan sin distanciamientos, lo que favorece una mayor armonía entre todos los miembros que deben ampararse en las dificultades, alegrarse en las conquistas, trabajar en comunión de intereses. Bueno, vemos aquí que nos dice Joana, ¿no?
Es muy oportuno, por lo tanto, que los lazos de unión permanezcan sin distanciamiento. ¿Cuántas veces no? Porque fulano, mira lo que me ha dicho, yo no quiero que me salpique a mí, no quiero que... Y de esta manera pues nos alejamos, nos vemos cuando es imprescindible y deberíamos de fortalecer estos lazos que en muchas ocasiones nos alejamos unos de otros. Y aquí abajo nos dice que deben ampararse en las dificultades, deberíamos de ampararnos en las dificultades, alegrarse de las conquistas, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? Es que mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, olvidemos estas inferioridades apenas que no tienen valor. Trabajar en la comunión de intereses, todo en beneficio de la familia, todo en beneficio de los demás. Evitemos las distancias, miremos de unificar, porque ahora tenemos la oportunidad. Entonces, ¿por qué Dios me ha puesto a los tíos, a los parientes, a los padres a veces difíciles, a veces complicados, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues ahora me encuentro en el momento oportuno para reparar y teniendo estas lecturas tan edificantes, no podemos excusarnos y decir, bueno, todo quedará para la próxima reencarnación. Si se puede, siempre decimos, si se puede, miremos de no distanciarnos, de unificar, de alegrarnos con las conquistas de los demás, ampararse cuando hay dificultades, toda la familia, trabajar en comunión, en interés de todos. Esto es una verdadera familia. Y esto ocurre muchas veces cuando ya vemos familias en los demás que son familias bien unidas, que son familias que están viviendo el uno por el otro. Pues estas familias no están por el acaso viviendo juntos, están porque ya tienen estos problemas superados. En reencarnaciones anteriores ya superaron estos problemas y ahora a nosotros nos toca el hacer el esfuerzo para que en próximas reencarnaciones podamos vivir y convivir todos juntos con armonía, con paz, con tolerancia, muy importante. Ciertamente, cada espíritu tiene diseñada en el tejido social su propia contribución, sin detenerse en el grupo doméstico, lo que favorecería el surgimiento de prejuicios contra los otros, de egoísmo enfermizo en relación a los suyos y en detrimento de los demás, lo que de hecho constituye una aberración. Nos referimos al mantenimiento de la amistad y de la saludable preocupación por el progreso y el desarrollo ético-moral, económico-financiero y social de los familiares, lo que permite el estímulo y la continuidad de la atención, de los cuidados en relación a los auxilios recíprocos que deben ser ofrecidos. Bueno, esto es lo que vemos que Joana nos aconseja. Siempre digamos que no lo decimos nosotros, sino lo dice Joana. Cada cual luego puede extraer lo que más le convenga. Dice, nos referimos al mantenimiento de la amistad, al mantenimiento de la amistad. La amistad sabemos que hay que luchar para unificar, para que estemos todos eh, cerca unos de otros, aunque sea de pensamiento, y de la saludable preocupación por el progreso y el desarrollo ético-moral. Saber cómo se encuentra fulanito. Tuvo una recaída, estuvo mal, ¿qué ocurre? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? Moral económicamente, económico, financiero. Saber que si hay que aportar, podemos aportar. Si nosotros podemos y los que están con nosotros dentro de nuestra familia están con un problema económico y algo podemos aportar, podemos hacerlo. Y social de los familiares. Son cosas que hemos de acostumbrarnos y adaptarnos. Actualmente tenemos una forma de comunicación muy fácil que sabemos que es el WhatsApp, ¿no? Enviar un saludito, enviar alguna palabra amistosa, preguntar por la salud, preguntar por aquella desgracia que tuvo, sin sea moral, económica, financiera,
No importa. Vayamos a unificarnos, preocupándonos, haciendo nosotros el esfuerzo. No esperemos que los demás lo hagan, porque nosotros sabemos de estos libros, los demás posiblemente no saben. Cuando imperan las animosidades, que siempre crecen como hijas que son de la mezquindad y del atraso moral, la unión fraternal de todos deberá trabajar en favor de la recuperación del enfermo espiritual, proporcionándole oportunidades de recuperación y de reestructuración en la familia, para su contribuir de ese modo a su inserción en la sociedad. Bueno, vemos que siempre hay aquella, como hemos estado hablando, ¿no? Siempre hay aquella persona que es difícil, complicada, que siempre lo ve todo negativo, que siempre se queja, que siempre... Y muchas veces nos encantaría estar lejos de aquella persona. Vemos, como nos dice el Joana de Angelis, la unión fraternal de todos deberá trabajar en favor de la recuperación del enfermo espiritual. Y el enfermo espiritual sería aquella persona que, eh, eh, que tiene este atraso moral, que tiene dificultades para aceptarnos, que tiene problemas, que tiene... Sería un enfermo moral en la cual tenemos que hacer todos el esfuerzo necesario para reestructurarlo y recuperarlo dentro de nuestra familia. Que no podemos, no pasa nada, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo, pero de todas maneras será preferible intentarlo antes de separarnos y antes de olvidarnos de esta persona que se encuentra enferma según Joana de Ángeles. Por esto es tan importante estos libros de Joana, porque nos dan una visión completamente distinta. Antes pensábamos que aquel que era agresivo, que era diferente, que solo veía el fútbol, que solo veía sus necesidades, el egoísmo, ¿no? Bueno, que era una persona que necesitaba apartarse de la familia o mejor que se hubiese apartado que aquel día de la cena que no hubiese venido, ¿no? Sin embargo, vemos que es una persona espiritual que está enferma, que necesita de recuperación y cuidados. ¿Eh? Son cosas distintas de cómo hemos vivido otras situaciones difíciles y complicadas en la familia, que siempre las hay. La relación entre aquellos que se estiman diluye los sentimientos y las emociones que son propicias para un enfrentamiento seguro cuando el camino existencial surgen los desafíos y las dificultades. Nadie transita por el mundo sin la necesidad de otros, sin compañerismo, sin la cooperación de amigos dedicados, sin la participación activa y productora en el grupo social. Cualquier tipo de aislamiento representa un trastorno de conducta que corrige peligro de agravarse en el desequilibrio de la estructura emocional. Bueno, aquí nos dice Joana, ¿no? Que cualquier aislamiento, el separarnos, ¿no? Es un trastorno de conducta. Madre mía, a veces me pongo a pensar, ¿no? Que en muchas veces, en muchas ocasiones, hemos tenido en nuestra propia familia gente difícil, gente que busca pelea, ¿no? Y nos separamos de él. Cualquier tipo de aislamiento representa un trastorno de conducta que corre peligro de agravarse, y es verdad, porque cuanto más nos separamos, más nos aislamos en el desequilibrio de la estructura emocional. O sea que si queremos, entre comillas, hacer caso al aprendizaje de Joana, miremos de no aislarnos, miremos de aquella persona difícil. Podríamos juntarnos toda la familia, ¿verdad? Juntarnos toda y mirar cómo poder ayudar a, a aquella persona con problemas, con graves problemas. Una vez voy a explicar un detalle que me ocurrió a mí. Estuvimos haciendo un viaje y sabíamos que en aquel viaje nos íbamos a encontrar un familiar nuestro directo que traía muchos problemas. Siempre que nos habíamos juntado,
habíamos terminado mal. Y yo recuerdo que le comenté a mi pareja, le dije, piensa que cuando lleguemos nos encontraremos con esta persona. Tengamos la calma, la paciencia, la observación, hemos de mirar qué es lo que decimos, cómo lo decimos. Piensa que vamos directamente y nos encararemos o nos encontraremos con esta persona. Sí, sí, me dijo, sí, sí, tienes razón. Estuvimos controlando para que no se desmarchase esta persona y estuvimos 15 días al lado de esta persona y fue algo excelente. Son cosas que hemos de... Sabemos que nos vamos a juntar con aquella persona difícil, pues bueno, pues no tener el recelo de lo que me va a decir, cómo lo va a decir, sino yo, cómo yo me puedo adaptar a él, cuál es la paciencia que yo he de tener, cuál es el control que yo he de tener. La otra persona no conoce estos libros, no conoce a Joana, no conoce el espiritismo, pero nosotros tenemos, por gracia de Dios, estos libros que nos educan y nos enseñan. Somos nosotros los responsables que, entre comillas, deberíamos de equilibrarnos, de ponernos en el límite que la otra persona necesita de nosotros. De la misma manera que nosotros estuvimos viviendo cierto tiempo con esta persona complicada que al marcharnos fue un éxito, ¿no? Pues podemos hacerlo también cuando nos reunimos con alguien que sabemos que va a venir en la comida, en la reunión, en lo que sea, y somos nosotros los que tenemos que comportarnos y controlar. Incluso cuando el individuo se considera autosuficiente, gracias a los recursos de que dispone, la emoción le impone relaciones indispensables para la salud y para el comportamiento, por la necesidad de intercambios saludables que le sustenten la vida. El calor humano que fluye de la amistad real es un estímulo para la existencia y una valiosa contribución terapéutica para el desarrollo de los valores que constituyen la vida. Un momentito, Brigitte. Vemos aquí que nos dice estas palabras tan bonitas que no quiero que pasen desapercibidas. Dice, el calor humano que fluye de la amistad real. Este es el calor humano que hemos de enseñar y educar y que nuestros pequeños, nuestros hijos más pequeños, han de darse cuenta de la convivencia que hay en la familia. Por esto dice, el calor humano que fluye de la amistad real es un estímulo para la existencia y una valiosa contribución terapéutica para el desarrollo de los valores que constituyen la vida, incluyendo aquí podríamos decir también para los bebés que están viendo la fraternidad, la paciencia que hay unos con otros, ¿no? Este calor que tiene que haber en la misma familia. Siempre hay, como hemos dicho tantas veces, aquel que no acepta, que es déspota, que es difícil, pero entre toda la familia tiene que haber esta piña de unión y de amistad que nos invita Joana. La ternura es el alimento para el alma y el amor es sustento para la armonía que mantiene al cuerpo, fortaleciendo su organización. Cuando se es amado, más fácilmente se alimenta de fuerzas y de coraje para el desempeño de las tareas, y cuando se tiene la certeza íntima de que nunca se encuentra a solas, se renuevan fácilmente los aspectos de los sentimientos, que trabajan para mantener la vitalidad y el entusiasmo en todos los sectores de la edificación interior. Bueno, aquí nos dice Joana, cuando se es amado, pero también hay otra opción que podríamos añadir cuando amamos, porque es verdad que todos nos gustaría que nos amen, que nos tengan paciencia, que, bueno, pues que de la misma manera que tenemos paciencia para los demás, ¿no? Pero recordemos que los demás no saben de estos libros y volvemos a lo mismo, nosotros sí. Más fácilmente se alimenta de fuerza y de coraje para el desempeño de las tareas. Vemos que la familia unida
unificada, que nos amamos entre padres e hijos, entre tíos, que nos llevamos bien, que no nos echamos en cara nada, que olvidamos aquellas cosas que ocurrieron de mal, ¿no? Pues da esta felicidad y una forma, podríamos decir, más íntima de vivir en vitalidad, enfocando de cara a la vida, ¿no? O sea que hagamos este esfuerzo de amar a los demás y unificar toda la familia. Sería maravilloso que aquellos que ven detrás, que vienen detrás de nosotros, que vean esta aportación de la familia donde estamos amándonos y fluyendo este amor entre todos. La vida humana es el resultado del proceso casi infinito de la evolución, bajo la dirección del psiquismo divino, que es todo amor. Heredero de las expresiones primitivas por donde transitó, el ser humano trae en el íntimo del ser las experiencias adquiridas en cada etapa, atesorando nuevas conquistas que lo elevan en la escala espiritual. Y la familia es el resultado feliz del proceso evolutivo, gracias a la conquista de la razón, del discernimiento, de la conciencia, del amor. Bueno, si analizamos un poquitín, ¿no? La familia que nosotros tenemos, que a veces está desestructurada, separados unos de otros, o a veces no, ojalá que no sea así, ¿no? Veremos el resultado de nuestras reencarnaciones anteriores. La familia es el resultado feliz o infeliz del proceso evolutivo que hayamos vivido en reencarnaciones anteriores. Y dice aquí, estamos hablando de la familia feliz, gracias a la conquista de la razón, del discernimiento, de la conciencia, del amor, también podríamos añadirle, de la paciencia, ¿no? Y son el trabajo que nosotros hacemos el día a día. Por tanto, ¿podemos unificar nuestra propia familia? No, debemos hacer este esfuerzo, cueste lo que cueste. Seguimos. De ese modo, los tíos se insertan en ese proceso, cuya cadena no debe ser interrumpida, pues cuando eso ocurre surgen dificultades en la estructura social, lo que siempre es lamentable. Bueno. Nos damos cuenta, ¿no? Que muchas veces tenemos la idea, ¿no? De separarnos de aquellas personas difíciles y estamos estudiando a Joana. Por tanto, no es iniciativa o no es cosa nuestra, no es idea nuestra. Y podemos hacer con ello lo que cada cual quiera, ¿no? Pero si queremos ir por buen camino, miremos de hacer estos esfuerzos, porque es lo que nos encontraremos en reencarnaciones posteriores. Nos encontraremos aquella familia que hemos dejado anteriormente. O sea que importantísimo que vayamos meditando, ¿no? Unificando siempre, no separando, no criticando y no poniendo odios dentro de la familia. Bueno, estamos dentro de la hora. ¿Cuál sería el capítulo para la semana que viene, Brigitte? ¿Otros parientes? Bueno, a ver qué parientes serán. A ver Los cuáles serán. suegros a lo mejor, uy, no lo sé. No lo sé. No sé, hemos hecho tantos ya, pocos quedan, Sí. ¿eh? Bueno, Madre pero mía. es muy importante saber todo esto porque todos tenemos de mirar, de unificar, ¿no? Esta palabra la utilizo mucho porque eh, venimos de reencarnaciones que nos hemos peleado, que nos hemos separado, que nos hemos criticado. Pues ahora vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida y a hacerlo un poquitín más ameno. Muy bien. Pues Bueno, Amanol, chicos, venga, vamos a hacer la oración de cierre y lo dejamos aquí. venga. Te damos las gracias, Maestro Jesús, por permitirnos estudiar a través de estas palabras de Joana de Ángelis. Tenemos herramientas que nos permiten afrontar experiencias que más o menos todos tenemos en el día a día. Quien más o quien menos tiene en sus familias algún pariente con el que tiene algún pequeño conflicto o grande, no importa, pero todos hemos venido a esta reencarnación
a tener o a espiar o a enfrentarnos a esas experiencias. Y a través de estas enseñanzas que podemos seguir o no, todos tenemos la libertad, pero con estas pequeñas píldoras o estas pequeñas herramientas podemos seguir unos pasos y al menos intentar entender o cómo actuar o cómo callar o cómo seguir. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos aprender cada día un poquito más de todos estos libros que tenemos a nuestros alcances. Gracias un día más por este estudio. Gracias. Muy Bueno, bien, pues bueno, venga chicos, compañeros, hasta la os próxima. esperamos, os esperamos la semana que viene. Chao.